¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nosotros estuvimos la última vez sentados aquí en esta misma silla y estuvimos interactuando? Pero como ya empezamos el año el 2022, todos nos hacemos propósitos y mi propósito es directamente retomar el contenido de este canal. Si es la primera vez que estás entrando a este canal y estás viendo este video porque te llamó la atención, bueno, te invito a que te vayas a los demás videos para que veas cuántos tips puedes adquirir y cuánto conocimiento puedes agarrar para la creación de videos. Sin más que decir, yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. Ahora entiendo qué tan complicado es regresar a hacer videos. Sí es complicado porque te tienes que como que desentumir, como que quitarte las telarañas y todo esto, pero les voy a comentar el por qué no he creado video y por qué viene un pequeño empuje a este canal. Pues resulta que se nos ocurrió la grandiosa y brillante idea de crear una productora que se llama J2 Films y que yo estoy al frente, y que ahí estamos desarrollando diferentes proyectos y que dentro de este canal juntos, o sea, tú y yo, vamos a ir de la mano para que vayas viendo cómo evoluciona este proyecto, o si no funciona también saber qué es lo que debes hacer, porque a lo mejor a ti te está pasando por la cabeza hacer tus videos y cobrar por ello y no sabes ni cómo empezar, ni cuánto cobrar, ni qué equipo necesitas. Así que por lo mismo yo dije, bueno, hay que empezar de cero y vamos juntos a empezar de cero este proyecto, y poco a poco te voy a ir diciendo con base a los videos cómo le puse el nombre, cómo empecé, qué necesité, qué equipo se requiere, cuánto cobré. Todo eso lo vas a conocer dentro de este canal de ahora en adelante. Claro. No todo va a ser de la productora, sino que debe de llevar una cierta referencia, y que es pues la producción audiovisual, los tips que tanto nos han gustado y que tanto les ha gustado también a ustedes, porque de verdad yo me siento bastante cómodo cuando les hablo así como que de cuestiones de producción, de video, de colores, de audio. Todo esto me gusta y eso es lo que yo quiero transmitir para que a ti se te quede, aunque sea un poquito, no pido mucho, pero que te ayude a mejorar ese contenido. Y si tú ya estás con esa idea de hacer videos para a lo mejor comercializarlos, bueno, simplemente tenemos que entender el primer punto, ¿qué son los frames? Porque de verdad a veces nos ponemos a grabar y ponemos casi siempre en automático la cámara cuando estamos empezando, y siempre nos hablan de 60, de 24, de 30, 120, pero ¿qué son los frames por segundo? Muchas veces nosotros creemos que entre más clarito se vea la imagen es mucho mejor, es mayor resolución. Y lamento decirte que no, la resolución y los frames son cosa totalmente distinta. Pero quédate hasta el final de este video para que tú puedas descubrir cómo es que tú vas a poder grabar, si ya sea tu elección de que grabes a 24, 30, 60, 120, o también lo que te permita tu cámara o tu celular, porque no podemos dejar a un lado ya los dispositivos móviles, porque hay gente que utiliza teléfono para grabar. La mayoría de las cámaras te da la opción de que puedas grabar a 30 o a 60 frames por segundo, o bueno, también algunas hasta 120. Y yo metería una que en lo particular a mí me gusta, que es 24 frames por segundo. Dicen las malas lenguas que es mejor grabar a mayor número de frames, pero no es así. Bueno, pero ¿qué son los frames? ¿Por qué tanto mencionamos ahorita esta palabra que me siento así como en programa infantil? Frames. La palabra de hoy es frames. Bueno, los frames por segundo es el contenido de fotogramas que adquiere la cámara en un lapso de tiempo. Y a mayor número de frames, obviamente mayor información vas a adquirir en el mismo lapso de tiempo. O sea, un segundo. Si hasta aquí te suena enredado y complicado, te lo voy a decir en otras palabras. Imagínate que estás grabando a 30 frames por segundo. Esto quiere decir que estás tomando 30 fotos en un segundo, que se convierte obviamente en un video, en un lapso. O sea, si nosotros contamos... Ok, ya entendiste. Ahora, si grabamos 60 frames por segundo, ¿esto quiere decir? Ok, sí, efectivamente, 60 fotos por segundo. Así es como se va a entender los frames por segundo. Por eso es que vienen 24, 30, 60, 120, 240, que es el número de fotos, sí, para que lo reconozcas, es el número de fotos que vas a adquirir
en un segundo. Y viene la parte 2 de esta explicación para que tú puedas entender antes de comenzar a grabar. Existe la regla de los 180 grados. Esto quiere decir que dependiendo de los frames con los que tú estés grabando, vas a tener que poner al doble la velocidad del obturador. Y eso es forzosamente como mínimo al doble. Pero espérate, te voy a poner una pequeña tablita para que no te acabes enredando y tu cacahuate vaya a estallar. Aguanta. Como te decía, la velocidad del obturador debe de estar al doble de los frames por segundo que tú estés grabando. Si tú grabas a 24, debe de estar 1/50. Si tú grabas a 30, obviamente el doble sería a 60. Si tú grabas a 60, sería 120. Si tú grabas a 120, obviamente sería 240. Así es como debe de ser la regla y es como mínimo. Si tú grabas, por ejemplo, a 30 frames por segundo y pones la velocidad de obturador a 20, si es que tu cámara te lo permite, la imagen te va a salir muy desagradable, muy lenta, muy bizarra, no. Entonces no te compliques, mejor utiliza esta regla de oro, de verdad de oro, y más si te gusta ese estilo cinematográfico. Esto te va a servir muchísimo para que tú sepas cómo debes de grabar y a cuántos frames y qué velocidad de obturador es la que debes de estar utilizando. ¿Y de dónde calambres sacaron esto de que entre mayor número de frames se veía mejor? Bueno, eso es gracias a los videojuegos, porque en los videojuegos se debe de utilizar el mayor número de frames para que se vea más real el videojuego. Y ahora que de verdad hay cosas que hasta dan hasta miedo porque de verdad se ve muy real, es gracias a eso que nosotros nos estamos enfocando, nos estamos acostumbrando o viciando a que entre mayor número de frames es lo correcto. Y la verdad, te repito, no es así, es dependiendo de lo que tú vayas a grabar. Y déjame comentarte que la mayoría de películas, si no es que todas, bueno, una que otra sí ha sido grabada de forma diferente, pero todas han sido grabadas en 24 frames por segundo. Ya directamente te estoy diciendo cómo se debe de grabar si es que te gusta ese estilo cinematográfico. A mí en lo personal me gusta grabar, de hecho este video está siendo grabado en 24 frames por segundo y se ve bien, la verdad. ¿Para qué más? Y esto también tiene una pequeña explicación. El ojo humano está acostumbrado a ciertos movimientos y desde los años 20 se ha venido utilizando el formato de los 24 frames, porque ya arriba de los 40 ya es irreal. Ya nosotros lo vemos como que muy clarito, muy nítido, pero visualmente eso es irreal. Eso el ojo no lo está percibiendo como algo real, aunque nuestro cerebrito, nuestro cacahuate está diciendo: ay, qué real se ve bien clarito, me hace sentir ahí. No es cierto, no es el formato adecuado, así que vete quitando esa costumbre de grabar a mayor número de frames. Digo, si es que te gusta mejorar el contenido o por lo menos saber de dónde viene el origen de este tipo de relaciones de los frames y velocidad y del cine y de la tele y... Bueno, ok. Un pesito más culto no te cae mal. Nuestro cerebro retiene las imágenes a un 15avo de velocidad. Esto quiere decir que a 15 frames por segundo nuestro cerebro ya empieza a asimilar fotos en forma de video. ¿Te acuerdas cuando de pequeño hacías un dibujito en diferentes hojas y le hacías y veías que se movía el muñequito? Bueno, eso es prácticamente el origen del cine y el origen de los videos, y eran a 15 frames por segundo. Pero ya a 24 ya visualmente ya engañamos a nuestro cerebro y a nuestro ojo y creemos que ya es la realidad. Lo que ahorita estás viendo, esto si nosotros nos ponemos a hacer fotos o sacamos las fotos de este video, serían 24 fotos por segundo, que si lo hacemos así sería como ese muñequito que se mueve así medio turulato. Ahora aquí viene, ¿a cuántos frames entonces debo de estar grabando mis videos? Todo depende de lo que tú vayas a proyectar en ellos o lo que tú quieras transmitir a tu audiencia. Ahí te va algo. Si tú vas a realizar un slow motion, o sea, una cámara lenta, pues obviamente aquí te recomendaría que utilizaras mayor número de frames. Si tu cámara te lo permite a 60 o a 120,
adelante, esos utilízalos. Esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos mayor información de ese video y cuando hagamos la postproducción, cuando le reduzcamos la velocidad al 50%, vamos a obtener unas imágenes, unas escenas que pa' qué te cuento, chulada de escenas. Ahora que si nosotros vamos a realizar nada más videos para algunas plataformas como esta o redes sociales, no necesitas subirle tanto los frames, simplemente con 30 o 24, porque estamos acostumbrados ya a ver ese tipo de movimientos como este, tanto en televisión como en cine. Entonces no necesitas, aquí sí no necesitas utilizar el mayor número de frames. Aparte que esto te ayudaría a que no se haga tan pesado tu video si es que tienes una computadora un poquito lenta. Así le quitas peso y se más rápido. Solo recuerda que las cámaras se crearon para que nosotros podamos simular el ojo humano y que el ojo se tiene que adaptar a diferentes situaciones. Por ende, las cámaras también necesitan ciertas configuraciones para cada cierto propósito que nosotros le vamos a estar dando. Como te lo dije al inicio, a mí me gusta grabar a 24 frames por segundo y de verdad me encanta porque me gusta mucho ese estilo de antaño, retro, cinematográfico. Y si tú no sabes qué es velocidad de obturación, ISO y ahora los frames, bueno, te dejo este video para que vayas y ahí aprendas lo que es el triángulo de exposición y que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Es más, cuando termine este video, yo te sugiero que vayas a verlo para que puedas entender y te quede mucho más claro este tema. Pues hasta aquí llegamos con este video, espero que sea de mucha utilidad y ya por último te diré que no necesitas comprarte una cámara nueva, moderna y de alta gama, simplemente aprende a utilizar la que tienes. Déjame en los comentarios a cuántos frames tú estás grabando y por qué agarras ese estilo. Y de verdad espero que te sirva este video o lo que estás aprendiendo en tus próximos proyectos. Si te gustó este video, no te vayas sin antes cambiar de color esta manita y no olvides activar lo que debería estar desencanchado. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todas para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo y más porque vienen noticias de la productora. Así que si tú escuchas K2 Films, soy yo. Sí, como siempre te dejo este video para que sigas aprendiendo en la producción y postproducción de videos. Shalala. Nosotros nos vemos en el futuro. Bye. ¿En serio? ¿Se me complicó tanto hacer este video?